No desistas, insiste. En el último capítulo comenzamos a hablar sobre Timoteo, un joven cooperador de Pablo, tal vez muy afectado por la situación anormal en que vivía la iglesia en Éfeso. Timoteo ciertamente se había debilitado y desanimado, y es por eso que Pablo le escribió 2 cartas, procurando animarlo a proseguir. Y estas 2 cartas son muy útiles para jóvenes cristianos y para todo creyente que quiera proseguir. No solo porque Timoteo era un joven es que estas cartas son preciosas, sino porque contiene principios preciosos para proseguir en nuestra vida cristiana. Timoteo, como cualquier joven, a veces se debilitaba y sucumbía ante las situaciones adversas. Las cosas a su alrededor no eran nada favorables, así como no lo son hoy para nosotros. ¿Y cuántos cristianos ya desistieron en medio del camino porque llegaron a la conclusión de que la teoría es muy buena, solo que con ellos no funciona? ¿Ya te has puesto a pensar en cuántos están pensando en desistir por encontrar que la tentación es irresistible? Por haber sido convencidos de que esa historia de fe solo funciona con los demás. Y a pesar de que este tipo de pensamientos son bobadas y son mentiras, tenlo por seguro, son muy convincentes y han logrado derribar a mucha gente. Y es por eso que necesitamos la ayuda de Timoteo y de las cosas que Pablo le dijo a él. En 2 Timoteo 2:22 ya vimos 2 prácticas que pueden ayudarnos mucho. La primera es huir y la segunda es procurar andar con los que de corazón puro invocan al Señor. Ahora veremos otro secreto que Pablo presentó y reveló a Timoteo. Este secreto es insistir. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 16, Pablo usa varios verbos que expresan la idea de insistir, de perseverar. En el versículo 6 se nos habla de seguir, ejercitar en los versículos 7 y 8, laborar, esforzarse en el versículo 10. Se nos habla de aplicarnos en el versículo 13. En el versículo 15 nos dice meditar, ser diligentes, manifestar progreso. Y en el versículo 16 dice continuar. Y si tú lees estos versículos con atención, verás que Pablo está diciendo a su joven amigo que Dios le había dado una tarea muy importante. Y Dios sabía de la juventud de Timoteo, sabía de la dificultad de la juventud y de la poca experiencia de Timoteo. Sabía que lo que él iba a enfrentar no era para nada fácil. Dios conocía todos esos hechos y aún así llamó a Timoteo. Y en el versículo 12 se nos plantean preguntas y dicen: ¿y ahora cómo ser ejemplo de los creyentes? ¿Cómo ser el cristiano fuerte, inconmovible y victorioso? El secreto es insistir, perseverar, ejercitar, continuar y ser diligente. Muchos jóvenes creen que Dios se equivocó al llamarlos. Él hubiera podido haber esperado un poco más y haberlos llamado cuando ya fuesen viejos y tal vez maduros. Cuando el mundo no los atrajese más, cuando las inconstancias y dudas ya hubiesen desaparecido, cuando la voluntad estuviese firme y puedan optar por Dios, y cuando eso se torne fácil. Y esto parece lógico, pero no pasa de ser una gran mentira. Al llamarnos Dios, sabía exactamente quiénes éramos, y Él nunca esperó en nosotros algo que no pudiésemos hacer. El problema es que muchos desisten fácilmente. Muchos jóvenes pasan todo el día envueltos en el mundo, pensando en sus cosas, cultivando sus dudas y conviviendo con amigos incrédulos. Después, antes de acostarse, oran rápidamente y aún se quejan de que Dios no atiende sus oraciones. Otros se acuerdan del Señor solamente a la hora de ir a las reuniones y se creen con derecho de reclamar que quieren algo más divertido, algo más animado. Mas el camino, querido joven, querido hermano y querida hermana, es insistir. Necesitamos seguir, ejercitar, laborar, necesitamos esforzarnos, aplicarnos, meditar, ser diligentes, manifestar nuestro progreso, continuar, insistir y perseverar. De otra manera, Dios nunca funcionará para nosotros. Él nunca podrá tener ningún camino en nosotros si tenemos una actitud liviana. Las cosas que quieren apartarnos del Señor no duermen y constantemente nos están atrayendo. Amigos, placeres, sexo, música, redes sociales, juegos en línea.
propaganda, dinero, esoterismo y muchas otras cosas. Sin embargo, algunos consideran que es suficiente luchar contra eso leyendo ocasionalmente la Biblia, orando cuando tengan deseo, asistiendo a las reuniones sin estar, de hecho, en ellas. Muchos se quejan de que en su vida no hay nada acertado y no ocurre nada. Sin embargo, ellos son la misma encarnación de la pasividad espiritual. Abren mal la boca para pedir ayuda al Señor. No hay cómo vencer esto. Cada versículo de la Biblia puede llegar a ser una realidad para nosotros. Aquello que Pablo deseaba de Timoteo es lo que Dios desea de cada joven cristiano y de cada creyente. El camino. ¿Cuál es el camino ahora? Insistir, perseverar, ejercitar y no desistir.